Hola, hoy es 9 de abril del año 2024, hoy es el día de conmemoración y solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia y creo que es una oportunidad importante para hablar de algo relevante y que muchas veces se evade esta discusión tan importante. Y en las últimas semanas creo que se está despertando en el debate público una conciencia en torno a eso, y es este tema de cómo vamos a financiar los programas, políticas, derechos, la multitud de derechos que cada vez amplían más en el país, ¿sí? Que todos deseáramos que no solo quedaran en el papel, sino que fueran real, ¿no? Entonces, por eso vamos a revisar hoy unos pequeños datitos sobre lo que implicaría o cuánto nos costaría a todos, a toda la sociedad colombiana, reparar a las víctimas del conflicto armado. Todos quisiéramos hacerlo, todos contribuimos, de hecho, a esto, pero creo que con las víctimas también hay que ser muy sinceros y realistas en no prometer cosas que quizás luego no vayamos a poder cumplir. Entonces, revisemos algunas de estas cifras. Es comentar que hay dos tipos de reparaciones. La vía administrativa, que por cierto, si quieren lo pueden ver en este video, un caso de reparaciones administrativas a víctimas de atentados terroristas en los Estados Unidos. Es un video viejito del canal. Y existe una segunda vía, que es la vía judicial, ¿sí? Y la vía judicial diría que se puede separar tanto por la jurisdicción de paz, que incluyó algunos temas de estos para reparar, y también la reparación por vía de la jurisdicción contenciosa administrativa, en caso de que se hayan presentado alguna falla estatal o bueno, todos los casos que podrían presentarse allí. Entonces, vamos con las primeras cifras, las de la reparación administrativa, ¿sí? Bueno, me tomé la libertad de organizar la información en un Excel para hacerlo lo más transparente posible. Utilicé dos fuentes principales y algunas fuentes auxiliares, pero las dos fuentes principales son, en primer lugar, el número de víctimas según la Comisión de la Verdad. Tenemos este link que tiene los datos por cada uno de los hechos victimizantes, tanto número de personas reconocidas actualmente como víctimas, como datos que ellos tienen sobre subregistro, o sea, son posibles personas que se presenten posteriormente y que sean reconocidas como víctimas también. Y tenemos esta información que, digamos, es lo que recopila toda la normatividad sobre los montos o valores que se da en términos de indemnización o de reparación administrativa, ¿sí? Entonces, de allí fue de donde tomamos los datos que pueden ver en este archivo Excel. Nos tomamos entonces el hacer los cálculos tanto para las víctimas reconocidas como las víctimas que aún están en subregistro, ¿sí? En esta primera hoja solamente hacemos los cálculos y los datos. En las otras dos hojas separamos por los que actualmente ya han sido reconocidos, registrados, y por el posible subregistro. ¿Qué datos entonces tenemos? Los que estaban comentándoles. Número de víctimas, el valor de la reparación administrativa en términos de salarios mínimos, el valor de la reparación administrativa del MAC, el monto que se da en términos de salarios mínimos de este año, del año 2024, y en cuánto está el salario mínimo este año. ¿Qué tenemos entonces? Así, realizando esos cálculos, por ejemplo, revisando víctimas del conflicto en términos de homicidio. Las víctimas registradas y reconocidas actualmente son 450.000. El valor de la reparación son 40 salarios mínimos según las normas en esta materia. Si calculamos eso, estaríamos hablando que son 52 millones por cada víctima al año 2024. 52 millones de pesos por 450.664 personas nos da un total de 23
muchos ceros, ¿no? Muchos ceros, 12 ceros, ¿sí? Para los que no sean muy buenos en matemáticas, cuando tenemos 12 ceros estamos hablando de billones. Entonces estamos hablando de 23 billones de pesos. Obviamente aún no se han reparado a todas las personas que han sido víctimas del conflicto por el hecho victimizante homicidio. Esa información por ahora se las debo. Si alguien de nuestros las personas que nos está viendo cuentan con esos datos, pues sería interesante que nos los compartan para agregarlo y para restárselos a estos montos, ¿no? A estas posibles deudas. Y así podríamos ir haciendo el mismo ejercicio con cada uno de los hechos victimizantes y el número de víctimas. Por eso tenemos desaparición forzada, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado y tortura. Hay algunos otros hechos victimizantes, pero en la información sobre los valores de la reparación no aparece nada. Entonces, por eso digamos que no los incluí en nuestra matriz en la que estamos realizando estos cálculos. Fíjense que casi todos los hechos victimizantes se reparan máximo 40 salarios mínimos en vía administrativa, tanto secuestro, desaparición forzada como homicidios. El reclutamiento ya baja a 30 y el desplazamiento forzado pues, puede estar entre 17 y 27 y la tortura entre 10 y 40. En las normas también se indica que si una persona fue víctima de varios tipos de hechos, pues les corresponde la máxima, ¿no? 40 salarios mínimos. Bien, entonces comenzamos el video señalando que hoy, el día de la conmemoración a las víctimas, vale la pena revisar estos datos sobre, bueno, si es financiable esto. Entonces, en solo este número de hechos victimizantes, en solo reparación vía administrativa, estaríamos hablando de 59 billones de pesos. ¿Sí? Aquí tenemos la cifra total, vamos a ponerlo un poquito más grandecito. ¿Sí? Como podemos ver, es una cifra muy elevada. Creo que si como sociedad decidimos algún día, bueno, paguemos estas deudas, ¿no? En un año creo que correspondería al mayor rubro en un presupuesto. Recuérdense que el presupuesto en Colombia se mueve entre los 450 billones de pesos. Este próximo año al parecer llegará hasta los 500. Estaríamos hablando entonces que un poco más del 10% del presupuesto correspondería a pagarle a las víctimas en reparación administrativa, como les estoy comentando, ¿no? No estamos hablando aún de reparación vía judicial. Entonces fíjense como sociedad el reto mayúsculo que se asumió ya, ¿no? Porque ya estas normas en cuanto a reparación administrativa existen, la unidad hace su trabajo de reconocer y bueno, y ahí tiene que ir otorgando estas reparaciones, estas indemnizaciones. Ellos tienen su normatividad para ir priorizando, evaluando, atendiendo y finalmente pagando, ¿no? Bueno, este es el dato entonces de los ya reconocidos como víctimas, como registro, ¿no? Ahora veamos el subregistro. Y vemos cómo la cifra aumenta. Si las cifras de subregistro son reales, son ciertas, estaríamos hablando de una cifra de 84 billones de pesos, ¿sí? Casi el 14, el 15% del presupuesto general de la nación. Como lo vemos, nuevamente indico un reto enorme. Digamos que hasta acá una sociedad podría planificar a largo plazo, mediano, largo plazo, asumir este tipo de cargas monetarias y fiscales. De hecho, algo así fue la conclusión que aportamos sobre el análisis a la película ¿Cuánto vale
una vida, que tiene análisis en este canal y se los dejo por acá. Ahora bien, la reparación vía judicial, mucho más delicada, ¿no? Porque en la vía administrativa al menos existen topes, no van a poder aspirarse a más de esos topes. Y en la vía judicial, bueno, aquí estamos en la página 8, les comparto, esta información la tomo del COMPES, documento COMPES 4971, creo que es del año 2019, perdón. Y en una cita, el COMPES se llama Estrategia de Defensa Jurídica del Estado, creo. Sí, concepto favorable de la Nación para contratar un empréstito para el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es la que vela por los recursos de todos, por los recursos públicos. Y hay una cita que me llamó mucho la atención, y es esta cita número 5 en la página 8. Miren cómo dice: el COMPES de hecho tuvo que excluir 2 demandas por considerarse atípico el elevado monto de sus pretensiones frente al histórico de pretensiones en contra de la nación. Señala lo siguiente: la segunda agrupa a todas las víctimas del conflicto armado por causa del desplazamiento forzado en el país, cuyas pretensiones alcanzan, y no estoy leyendo mal la cifra, ustedes mismos la pueden ver allí, 3.483 billones de pesos. Cifra que en 2019 correspondía a 21 veces el presupuesto general de la nación. Se repite esta misma cita en el resumen ejecutivo. Bueno, no, ya ahí hablan sobre otros puntos. Entonces, en vía judicial, actualmente, en la jurisdicción administrativa, si ustedes revisan un poco más frente a qué demanda se trata, creo que está en un tribunal de Cundinamarca, está esta demanda en el que los abogados que la presentan señalan que esos 3.483 billones corresponderían a 200 millones de reparación por cada víctima. El punto es, en caso de que finalmente la nación sea condenada, que pues la justicia en Colombia es bastante particular, ¿no? Entonces hay una posibilidad grande de que la nación sea condenada. Estaríamos hablando de cómo se va a pagar esto. Vamos a dejar de hacer cualquier gasto público durante 8 años para poder pagar esa cifra, 3.483 billones de pesos. Se les va a prometer a las víctimas que se les va a ir pagando poquito a poco. ¿En cuánto tiempo? ¿Mediano? ¿Largo plazo? ¿Sí? Son toda una serie de preguntas que creo que como sociedad tenemos que formulárnosla, tenemos que buscarle una solución de verdad, realista. Y finalmente, lo más importante para un día como hoy de recordar a las víctimas es ser realista y no generarles falsas esperanzas. Bueno, estoy atento a sus comentarios por acá por el canal y con gusto estaré respondiendo cualquier observación o comentario. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.